Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Yor. Las opiniones expresadas son personales. El 80% de las personas ignora regla de oro para decidir entre ahorrar e invertir. Te la explico. Hoy sabrás cuándo ahorrar y cuándo invertir, según la Conducef. Pero hay un error que casi todos cometen, te sorprenderá. Tú también dudas entre guardar tu dinero seguro o hacerlo crecer con más riesgo. Es normal, pero hay trampa oculta. Lo peor es que muchos creen que ahorrar e invertir es igual, y pierden dinero o se arriesgan sin saber. La primera regla de oro, según la Conducef, es crear tu fondo de emergencia antes de siquiera pensar en invertir. Necesitas 3 meses de gastos en lugar seguro y líquido. Así evitas deudas de hasta 95%. Pero hay un truco que la mayoría ignora: tu fondo de emergencia también puede generar rendimiento sin perder seguridad absoluta. Más adelante te digo cómo lograrlo con instrumentos que quizá no conoces. Ahora, sigamos con el orden de prioridades financieras. Sin fondo de emergencia, ahorrar es tu prioridad 1. Una emergencia te puede costar mucho más que cualquier inversión fallida. Una vez cubierto tu fondo de emergencia, el siguiente paso es eliminar deudas con intereses mayores al 20%. Esto te da un rendimiento garantizado, porque dejar de pagar ese interés es como ganarlo sin riesgo. Es matemática pura. Luego, si tu meta es a menos de 2 años, como unas vacaciones, prioriza el ahorro en instrumentos seguros, líquidos. Pero espera, la historia de Carlos: invirtió sin fondo de emergencia y casi lo pierde todo por un imprevisto grave. Carlos tenía 10,000 pesos extra y los metió a un fondo de inversión con rendimiento del 12%. Pero a los 3 meses, su coche se descompuso y necesitaba 8,000 pesos. Sin ahorro, pidió un préstamo caro. El préstamo tenía tasa del 40% anual. Al final, pagó más intereses que lo ganado en el fondo. Lo que descubrió Carlos y que casi nadie sabe, te lo revelo en breve. Es una lección que cambia vidas. Ahora pasemos al tercer punto, el más importante para hacer crecer tu dinero a largo plazo sin descuidar la seguridad. Cuando ya tienes fondo de emergencia y 0 deudas caras, es momento de considerar la inversión para metas lejanas importantes. La inversión busca rendimientos del 8 al 15% anual, pero conlleva riesgos que debes entender y aceptar. El secreto está en algo que te revelo en breve: una comparación matemática que muestra cuándo conviene más invertir siempre. Imagina que siembras una semilla, el ahorro es regarla con cuidado, la inversión es exponerla al sol para que crezca. Pero si no tienes tierra fértil, es decir, tu fondo de emergencia, la planta se seca ante cualquier tormenta financiera. Por eso siempre la Conducef insiste: primero ahorro de emergencia, luego pagar deudas caras, y después invertir con cabeza fría. La diferencia en rendimientos a largo plazo es enorme. Pero no te adelanto más, espera la revelación final muy pronto. Mientras tanto, recuerda que para objetivos de más de 5 años, como comprar casa o jubilarte, la inversión es clave. Y si toleras la volatilidad, puedes aspirar a más rendimiento, pero siempre con educación financiera y sin prisas ni emociones. El truco: tu fondo de emergencia en CETES o PRLV da hasta 7.16% anual total seguro. Lo que descubrió Carlos: sin fondo de emergencia, cualquier imprevisto te obliga a deudas caras que anulan ganancias de inversión. El secreto: en 10 años, ahorrando al 7% obtienes 94,000, invirtiendo al 12, 116. El error del 80%, invertir sin fondo de emergencia. Primero ahorra 3 meses de gastos. Bonus, simulador Conducef. En resumen, fondo de emergencia, eliminar deudas caras, ahorrar para corto plazo, invertir para largo plazo. Así de simple y efectivo. En el próximo video revelaré cómo elegir el mejor instrumento de inversión para ti, sin errores ni trampas costosas financieras. Suscríbete ahora, dale like y comparte este video con quien necesite ordenar sus finanzas. Activa la campanita para más tips útiles. Recuerda, tu dinero es tu herramienta. Úsala con inteligencia, paciencia y constancia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.